Hola, mi nombre es Anaí Quiroz, soy trabajadora social y hoy me gustaría hablar sobre violencia. Y me gustaría hablar de este tema porque me he dado cuenta que muchas veces se ha llegado a normalizar algún tipo de actitud violenta o porque no le damos la importancia debida a este tema. Para empezar, me gustaría hacer saber que la violencia no solamente es cuando existe algún daño físico, sino también cuando existe un daño psicológico o un daño emocional. Según la ONU, es el uso deliberado de la fuerza física o del poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo, contra uno mismo o contra otra persona, o grupo o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos o desarrollo y privaciones de la libertad. Como podemos ver, no solamente es algún daño físico y ni siquiera tiene que haber causado el daño psicológico. Solo con el hecho de que pudiera causar daño psicológico ya se considera violencia. Al escuchar violencia nos podemos hacer a la idea que es algo que es algo físico. Es como si alguien nos pega, pues ya es violencia, o si nos avienta, o si nos jala el pelo. Ese es un tipo de violencia, que es violencia físico. Pero existe otros tipos de violencia que pasan desapercibidos y es muy difícil de notarlo si no ponemos atención en ciertos puntos. Por ejemplo, estos tipos de violencia se pueden dar en muchos ámbitos, en las relaciones, ya sea si son novios o si son parejas de unión libre o si están casados por el civil o por la iglesia. ¿Por qué? Porque en este círculo o en esta pareja donde solamente somos dos, normalmente la otra persona es la persona a la que amamos y la que creemos que nos va a cuidar o que es en la persona que más confiamos. Entonces muchas veces dejamos pasar pequeños detalles que sin darnos cuenta son detonadores de que esa persona es violenta, y si no actuamos, si no buscamos ayuda a tiempo, normalmente no terminan bien las cosas. Por ejemplo, la violencia psicológica es confundida con normalmente el hecho de que lo hago porque te amo. Si salen de fiesta y tú te pones una blusa que a ti te encanta y te gusta, pero a tu pareja no, entonces te dice, no vamos a ir a la fiesta si tú te pones esa blusa. Y hace que vayas, te cambies, ya te hizo sentir incómoda, ya no sabes si lo que te vas a poner le va a gustar. Ese es violencia psicológica, es violencia, te está manipulando para que te vistas como él quieres. ¿Y cuál es su excusa de que no? Pues es que yo nada más te puedo ver con ese tipo de blusas. Cuando estás con tus amigos o amigas, familia, y te la estás pasando muy bien, se te ve que estás muy contenta y sin ningún motivo tu pareja se pone de mal humor. Se pone de mal humor y se quiere ir y ya no quiere nada porque tú no le haces caso y estás con otras personas y cómo te atreves. Eso también es violencia psicológica. O sea, en el momento en el que él te ve feliz y estás muy feliz y todo, y él se enoja, entonces ese es un signo de alerta. Entonces, pues, con algunos puntos que podemos resaltar sobre este tipo de violencia es que la pareja es muy posesiva, tiene celos patológicos, que es muy celoso, se molesta por todo, no te puede ver feliz si no es con otra persona, y esto no es romántico de que te veo feliz solamente conmigo, no. Y este tipo de violencia es muy muy difícil de encontrarla o de que sea visible. ¿Por qué? Porque primero porque se camuflajea de amor romántico
y porque se vive pues en la pareja, en dos. Entonces si al momento del agresor manipular a la otra persona, pues no va a platicar ese tipo de problemas porque va a pensar que él lo hace porque la ama. Este tipo de violencia es la violencia verbal. Este tipo de violencia pues a mí se me hace muy muy fuerte porque aunque no hay golpes, aunque no hay tanta manipulación, se podría decir, es como que te van condicionando, se condiciona a una persona porque la violencia verbal es cuando te dicen estás gorda, ya no comas tanto, es que tú no sirves para eso, o ay, qué ridícula te ves con esa ropa, ya no te la pongas, mejor cállate, tú no sabes. Todos estos tipos de cosas que mucha gente la ve, no lo ve como malo, sino como parte de su vida diaria, pues es muy malo. ¿Por qué? Porque llega al momento en el que todas esas palabras que tú escuchaste de la persona que supuestamente te ama, la vas haciendo propias. Entonces llega el día en que tú dices, ay, es que esta ropa ya no me queda, o sea, ya me vería muy ridícula si me la pongo. O ya estoy muy gorda, ya estoy, yo no sé hacer eso, mejor no hablo, cosas así. Entonces ahí es cuando, pues, todas esas palabras que de poco a poco te fueron diciendo y diciendo y diciendo, hacen como un switch en tu cabeza y tu autoestima baja y te crees todo eso que te dijeron. Entonces también este es un tipo de violencia y es muy triste que las personas piensen que esto es normal. Es la violencia sexual. Pues sí, el abuso sexual, pues normalmente pensamos que es cuando un desconocido o alguien nos forza violentamente a tener relaciones sexuales, pero no. La violencia sexual también puede pasar en un matrimonio o en un noviazgo. En el noviazgo es un poco más notorio porque pues es cuando te dicen si no tienes relaciones sexuales conmigo es porque no me amas. Entonces al presionarte y hacer algo que tú no quieres está mal, y pues esa es la violencia sexual que se puede dar en el noviazgo. Ya después de la primera vez, el obligarte a hacerlo una y otra vez aunque tú no quieras, pues también están violentando tu derecho de decisión. Y en el matrimonio es un poco más difícil de explicar porque a lo mejor depende mucho de cómo te relaciones tú con tu esposo, porque si no pones límites o si no dices que no, o si piensas que tu obligación es complacer y decir sí a todos los deseos de tu esposo o de tu compañero, entonces pues a lo mejor tú no lo vas a ver como violencia, pero si en ese momento tú no quieres y no puedes decir que no porque tus creencias o como a ti te enseñaron te obligan a hacerlo, pues entonces lamento decirte que estás viviendo violencia sexual. En el momento en el que tú no te sientas a gusto y decides decir no, y en ese momento él lo tome a mal, se enoje y te empiece a decir que es porque tienes otro, o que porque lo más probable es que andes de volada y de pues muchas cosas. Entonces ese tipo de violencia es un poco complicado porque mucha gente piensa que al estar casados ya no es violencia o ya no es violación, pero sí, sí es. No porque duerman en la misma cama significa que vas a estar disponible siempre. Otro tipo de violencia o también es violencia cuando económicamente. ¿Cómo económicamente? Por ejemplo,
si tú para poder comprar algo le tienes que avisar primero a tu pareja porque se puede enojar, no es normal y no es sano. Si necesitas, bueno, claro, ¿verdad? No vas a ir y gastarte mucho dinero sin avisarle. O sea, yo me refiero a cosas, por ejemplo, que tú quieres comprarte una blusa y primero tienes que pedir permiso. Entonces, eso es violencia económica. Si fueron a una fiesta y no sé, a ti se te pasaron las copas o tu pareja se sintió incómodo con algo y te condiciona el dinero que te va a dar esa semana por ese comportamiento que tú tuviste en esa fiesta, también es violencia. Si tú no te sientes segura de tu estabilidad económica o ni siquiera sabes los precios de la tienda porque él se encarga de comprar las cosas que necesitan para la casa y tú no sabes ni cuánto gana, ni cuánto gasta, ni en qué gasta, también es violencia. Sí, ya sé que he estado diciendo mucho violencia, pero pues es que son cosas que normalmente las vemos como muy normales o como que así se han hecho siempre, que no las consideramos que tenga un efecto negativo en nosotros, pero pues sí lo tiene. Aquí hay una variación de la violencia económica que puede ser cuando no te deja trabajar, pero no cumple con las necesidades básicas de la casa. Entonces, al privarte de una vida digna, también se puede considerar violencia económica porque no te suple de lo que necesitas y aparte no te deja trabajar. Entonces es importante también saber, bueno, pues ya creo que son las más comunes o las que se pueden observar normalmente. Es la violencia psicológica o emocional, la violencia verbal, la violencia sexual, violencia económica y pues la violencia física ya la sabemos todas. Pero ¿cuándo empieza una violencia física? En el momento en el que te da un jalón, en el momento en el que te toma muy fuerte de la mano para mostrar su enojo, en un momento en el que te da un codazo y todo eso te hace sentir incómoda. Cualquier acción física que él tenga hacia ti te haga sentir incómoda, es violencia. Hemos visto que muchas mujeres han muerto a manos de personas que supuestamente eran el amor de su vida. Y estas mujeres primero tuvieron todos estos signos de violencia que no fue física, pero sí fue a lo mejor verbal, emocional. Entonces, la violencia tiene un ciclo. Primero empieza con la violencia psicológica, emocional, verbal. Luego sigue a la violencia física. No importa, empieza de poco en poco. Y si esta violencia física no fue tan fuerte como para llevarte al hospital, o si te llevó al hospital, probablemente el agresor va a pedir perdón y va a decir que no lo va a volver a hacer. Pero, y después de esto existe una etapa donde podría parecer que realmente él cambió, ya no va a volver a ser igual. Pero en esta etapa, si él no busca ayudar, probablemente el ciclo va a volver a empezar otra vez. Va a empezar con las agresiones un poco menos severas, que es violencia emocional, poco a poco, luego otra vez violencia física y luego va a volver a pedir perdón. Va a haber un momento en el que probablemente todo está bien, pero se va a volver a seguir repitiendo el ciclo una y otra vez. Y claro que la violencia tiene consecuencias, aunque no haya golpes físicos, si hay violencia psicológica o verbal, las personas que la sufren pueden
tener problemas de ansiedad, pueden presentar depresión, trastornos alimenticios. También puede existir pensamientos de suicidio. Si tú crees que estás en una relación violenta, ya sea de novios o de esposos o de unión libre, si necesitas ayuda y no sabes a dónde ir, mándame un mensaje y yo te puedo ayudar a encontrar dónde asistir. Y si tú sabes a dónde ir y si tú sabes que necesitas ayuda, no pienses más y ve y busca ayuda. Probablemente tú pienses, pero si yo no soy la que necesita ayuda, es el otro. Pero si nosotros estamos en ese tipo de relaciones es porque necesitamos ayuda. Pues hasta aquí el video de hoy, espero que me haya dado a entender, que les haya gustado el tema. Déjenme sus comentarios abajo y pasen por mi Instagram y mi Facebook si les gusta ver un poco más de este tipo de información. Les mando muchos besos, muchos abrazos y denle el me gusta si les gustó, compartan y nos vemos la próxima.